Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Apagué mis deseos, cambié mis planes y me disolví en las obligaciones del hogar para que nadie sintiera mi ausencia. Mi identidad fue quedando como una lista de tareas que nunca terminé. Al final comprendí que cuidar de todos no garantiza ser recordada, y que para recuperarme tuve que aprender a buscarme de nuevo antes de que fueran ellos quienes me olvidaran por completo. Antes de esa noche, mi vida era un lienzo lleno de colores vibrantes, cada pincelada representando un sueño, una ambición. Recuerdo las mañanas, cuando el sol se colaba por la ventana, prometiendo un día lleno de posibilidades. Me llamo Elena, y en aquel entonces, creía que mi propósito era brillar. Estudiaba fotografía, mi pasión. Cada clic del obturador era una extensión de mi alma, una forma de capturar la belleza efímera del mundo. Mis amigos y yo solíamos pasar horas en el laboratorio, riendo, discutiendo sobre arte, soñando con exposiciones en galerías. Imaginaba mi nombre en letras grandes, mis obras admiradas, mi voz a través de mis imágenes. Tenía un cuaderno donde anotaba ideas, esbozaba composiciones y pegaba recortes de revistas, un tesoro personal que guardaba mis aspiraciones más íntimas. Mi familia, mis padres y mi hermano menor, eran mi ancla, mi apoyo. Crecimos en un hogar donde el amor era el lenguaje principal, aunque a veces no se expresara con palabras, sino con gestos, con sacrificios silenciosos. Mis padres trabajaban incansablemente para darnos lo mejor, y yo siempre quise honrar ese esfuerzo, retribuir su amor con mi éxito. Estaba en la cúspide de mi juventud, con el corazón rebosante de entusiasmo y la mente llena de planes. La vida se sentía como una melodía perfecta, cada nota en su lugar, cada compás resonando con armonía. No había nubes en mi cielo, solo la promesa de un futuro brillante que yo misma estaba construyendo, un futuro donde mi arte sería mi voz y mi identidad sería inquebrantable. Esa era Elena, antes de que el mundo decidiera que yo debía ser otra persona. Pero eso no fue lo peor. La tragedia llegó sin avisar, como un ladrón en la noche, robándome no solo la paz, sino también una parte esencial de mí. Fue un accidente. Mi madre, siempre tan llena de vida, tan radiante, se fue de repente. El universo se detuvo. El color de mi lienzo se desvaneció en un instante, dejando solo grises y sombras. El silencio en casa era ensordecedor, roto solo por el llanto de mi padre y mi hermano, un sonido que se grabó a fuego en mi memoria. Yo tenía 22 años. Demasiado joven para entender la crueldad del destino, demasiado joven para asumir la responsabilidad que, sin saberlo, ya me esperaba. Mi padre, un hombre fuerte pero ahora quebrado, se sumió en una profunda depresión. Mi hermano, apenas un adolescente, perdió su rumbo. De repente, la casa que antes resonaba con risas, se convirtió en un eco de ausencia. Los platos se acumulaban en el fregadero, la ropa sin lavar, los rostros pálidos y sin vida. La fotografía, mi refugio, mi pasión, se sentía frívola, egoísta. ¿Cómo podía pensar en capturar la belleza cuando mi mundo se había vuelto tan feo? Guardé mi cámara, mi cuaderno de ideas, mis sueños. Los envolví con cuidado, como reliquias de una vida pasada, y los escondí en el fondo de un armario. No había tiempo para Elena, la artista. Había una familia que reconstruir, un hogar que mantener, un vacío que llenar. Me convertí en la madre, la hermana mayor, la cuidadora. Cocinaba, limpiaba, consolaba, trabajaba para cubrir los gastos. Mis estudios quedaron en pausa, mis amigos se alejaron gradualmente, sin entender por qué la luz en mis ojos se había extinguido. Me disolví en las obligaciones, en las necesidades de los demás, en la invisible armadura de la fortaleza que había construido para protegerlos. Mi propia esencia se fue diluyendo, como una acuarela bajo la lluvia, hasta que apenas quedaba un rastro de quién fui. Las mañanas ya no eran promesas, sino el inicio de una nueva jornada de deberes y sacrificios. Mi identidad fue quedando como una lista de tareas que nunca terminé, porque la tarea principal, la de ser yo, había sido archivada indefinidamente. Lo que descubrí después me rompió aún más. Los años pasaron, y con ellos, la carga se hizo más pesada. Mi padre, aunque más estable, se había acostumbrado a mi presencia constante, a mi dedicación. Mi hermano, ya un joven adulto,
Me veía más como una figura materna que como una hermana. Mi vida era un constante dar, sin recibir nada a cambio, excepto la ilusión de que mi sacrificio era valorado, que mi ausencia no sería sentida. Pero la verdad era otra. Me había olvidado de mí para que ellos no me olvidaran, pero al hacerlo, me había vuelto invisible. Un día, mientras preparaba la cena, escuché una conversación entre mi padre y mi hermano. Hablaban de planes, de viajes, de futuro. Mi padre dijo, menos mal que Elena siempre está aquí para todo. Ella es el pilar de la casa. Y mi hermano respondió, con una ligereza que me heló el alma, sí, la verdad es que no sé qué haríamos sin ella. Siempre tan dispuesta. No había un atisbo de reconocimiento por mis sueños perdidos, por mi vida pausada, por mi propio ser sacrificado. Solo una aceptación pasiva de mi rol, como si siempre hubiera sido así, como si yo no tuviera una vida propia antes de convertirme en el pilar. Esa fue la bofetada de realidad que necesitaba, aunque me doliera más que cualquier herida física. Las palabras se clavaron en mí, punzantes, lacerantes. Ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Estaba en la cocina, con el cuchillo en la mano, cortando verduras, y de repente, el mundo se puso borroso. Las lágrimas, que había contenido durante años, finalmente brotaron, incontrolables, calientes, amargas. No era solo la tristeza por su falta de reconocimiento, era la desesperación de darme cuenta de que había entregado mi vida, mi esencia, por una ilusión. Me había vaciado por completo, hasta el punto de no saber quién era yo sin ese rol de cuidadora, de sacrificada. Me miré al espejo, y vi a una extraña. Mis ojos, antes brillantes y llenos de sueños, ahora estaban opacos, cansados. Las líneas de preocupación marcaban mi frente, y mi sonrisa, si es que alguna vez la había tenido, se había desdibujado. ¿Dónde estaba Elena, la fotógrafa, la soñadora, la mujer con planes y ambiciones? Se había perdido en el laberinto de las obligaciones, en el eco de las expectativas de los demás. La rabia, una emoción que me había permitido muy pocas veces sentir, comenzó a bullir dentro de mí. Rabia por haber permitido que esto pasara, rabia por haberme olvidado de mí misma, rabia por haber creído que mi sacrificio sería mi legado, cuando en realidad solo era mi prisión. Sentí el peso de la soledad más que nunca. Me di cuenta de que, aunque vivía rodeada de mi familia, estaba emocionalmente aislada, una isla en medio de un océano de responsabilidades. Había construido muros tan altos para protegerme del dolor, que ahora no podía salir, ni nadie podía entrar. La oscuridad me envolvió. Toqué fondo el día en que me vi sin un solo deseo, sin un solo plan propio, solo con la certeza de que mi existencia se había reducido a satisfacer las necesidades de otros. Quise desaparecer. Quise gritar. Pero no hice nada, solo lloré en silencio, mientras el vapor de la cena cubría mi rostro y el mundo seguía girando indiferente a mi desolación. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Una mañana, mientras estaba sentada en un banco del parque, sintiéndome más invisible que nunca, una anciana se sentó a mi lado. Tenía ojos sabios y una sonrisa cálida. Me miró y, como si leyera mis pensamientos, dijo, «Hija, no puedes llenar la copa de los demás si la tuya está vacía». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un trueno. Era tan simple, tan obvio, y sin embargo, nunca lo había escuchado de esa manera. Aquel día, la frase de la anciana se convirtió en un faro en mi oscuridad. Fue un instante de revelación, un destello de luz en el abismo de mi desesperación. Comencé a dar pequeños pasos. El primero fue buscar mi cámara, guardada con tanto esmero, y desempolvarla. Volví a sentir el frío metal en mis manos, el peso familiar. Al principio, me costaba. Mis ojos no veían la belleza que antes captaban, mi mente estaba nublada por la culpa y el miedo. Pero persistí. Salía a caminar por el parque, a pesar de la lluvia, a pesar de mi desgana. Fotografiaba las pequeñas cosas, una gota de rocío en una hoja, la textura de la corteza de un árbol, el juego de luces y sombras al atardecer. No eran las grandes obras que soñaba, pero eran mías.
Cada foto era un pequeño acto de rebelión, una forma de reconectar con Elena, la artista. Luego, empecé a hacer ejercicio. Al principio, solo caminaba, luego corrí. El sudor, el cansancio, la sensación de mis músculos trabajando, me daban una extraña sensación de empoderamiento. Sentía mi cuerpo, mi respiración, mi existencia. Era una forma de recuperar el control, de decirme a mí misma que yo también merecía cuidado, atención. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Mis familiares no entendían mi cambio. Mi padre me miraba con recelo, preguntando si estaba bien, si algo me preocupaba. Mi hermano, acostumbrado a mi disponibilidad, se quejaba de que ya no estaba siempre para él. Las críticas me dolían, me hacían dudar. ¿Era egoísta lo que estaba haciendo? ¿Estaba abandonando mis responsabilidades? Pero las palabras de la anciana resonaban en mi mente. No puedes llenar la copa de los demás si la tuya está vacía. Me di cuenta de que mi sacrificio no los había hecho más felices, solo más dependientes. Y yo, por mi parte, no era una versión mejor de mí, sino una sombra. Comencé a establecer límites. Pequeños al principio. Hoy no puedo hacer la cena, tengo un compromiso. Necesito este tiempo para mí. Cada límite era una batalla interna, un enfrentamiento con la culpa, con la voz interior que me decía que estaba fallando. Hubo retrocesos. Días en que la tristeza me abrumaba y volvía a caer en viejos patrones, a dudar de mi camino. Pero cada vez, me levantaba con más fuerza, con más convicción. Comprendí que el perdón no era solo para los demás, sino también para mí misma. Me perdoné por haberme abandonado, por haberme creído la única responsable de la felicidad de mi familia. Recuperé mi cuaderno de ideas, lo abrí, y empecé a añadir nuevas entradas. No solo de fotografía, sino de los nuevos sueños que empezaban a florecer, aprender a tocar la guitarra, viajar sola, escribir. La transformación era lenta, gradual, pero innegable. La luz en mis ojos regresó, tenue al principio, luego más brillante. Mi sonrisa, olvidada, empezó a asomarse de nuevo. Estaba volviendo a ser yo, una versión más fuerte, más sabia, más dueña de sí misma. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Los años de mi transformación fueron una montaña rusa de emociones, pero la cima aún me esperaba. Había vuelto a retomar mis estudios de fotografía, incluso exponiendo mis obras en pequeñas galerías locales. Me había convertido en una mujer independiente, dueña de mi tiempo y de mis decisiones. Pero la herida con mi familia, aunque cicatrizada, no estaba del todo curada. Un día, recibí una llamada. Era mi padre. Elena, ¿puedes venir? Necesitamos hablar. La voz en el teléfono sonaba diferente, quebrada, vulnerable. Me encontré cara a cara con mi padre y mi hermano en la sala, el mismo lugar donde años atrás había escuchado esas palabras que me habían herido tanto. Había una tensión en el aire, un silencio cargado de emociones no dichas. Mi padre, con la cabeza gacha, empezó a hablar, su voz apenas un susurro. Elena, hemos sido muy injustos contigo. Te hemos dado por sentada, hemos permitido que te cargaras con todo. No vimos lo que sacrificaste por nosotros. Mi hermano asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Elena. Nunca te dimos el crédito que merecías. Fuimos egoístas. Las palabras me sorprendieron. No esperaba una disculpa, no después de tantos años de silencio. Mi corazón se encogió. Era el momento de la verdad, el clímax de mi propia redención. ¿Podía perdonar? ¿Podía dejar ir el dolor que había guardado por tanto tiempo? Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones. Mi mirada se posó en la foto de mi madre que adornaba la chimenea. Ella siempre me había enseñado la importancia del amor y el perdón. Les dije, con voz firme pero cargada de emoción, no tienen que pedir perdón. Yo también tuve mi parte de responsabilidad al permitirlo. Me olvidé de mí, y eso fue mi error, no el de ustedes. En ese momento, las barreras que había levantado entre nosotros se derrumbaron. Hubo abrazos, lágrimas,
palabras de amor que habían estado guardadas por demasiado tiempo. No fue solo un acto de perdón hacia ellos, sino un perdón hacia mí misma, por la culpa que había cargado, por la rabia que había alimentado. Entendí que la verdadera redención no radicaba en culpar o ser culpada, sino en la capacidad de sanar, de reconstruir, de seguir adelante con un corazón más ligero. Ese día, no solo recuperé a mi familia, sino que me recuperé a mí misma por completo. Fue el kick de mi viaje, el momento en que mi copa, ya no solo llena, sino rebosante, pudo compartir su contenido con amor, sin sacrificio, sin dolor. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Mi historia, la de Elena, la fotógrafa que se perdió y se encontró, es la historia de muchos. Apagué mis deseos, cambié mis planes, y me disolví en las obligaciones del hogar para que nadie sintiera mi ausencia. Mi identidad fue quedando como una lista de tareas que nunca terminé. Al final comprendí que cuidar de todos no garantiza ser recordada, y que para recuperarme tuve que aprender a buscarme de nuevo antes de que fueran ellos quienes me olvidaran por completo. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base desde la cual podemos amar verdaderamente a los demás. Aprendí que la fortaleza no radica en el sacrificio silencioso, sino en la valentía de alzar la voz, de establecer límites, de priorizarnos. Aprendí que la identidad no es algo que nos dan, sino algo que construimos, que defendemos, que nutrimos cada día. Y la lección más importante de todas, que la vida es un viaje de constante evolución, de caídas y levantadas, de pérdidas y hallazgos. No hay un final, solo nuevos comienzos. Si alguna vez te has sentido roto como yo, si te has olvidado de ti mismo en el camino de la vida, escucha esto, no estás solo. Tu historia importa, tus sueños importan, tu bienestar importa. No esperes a que otros te reconozcan para empezar a valorarte. El cambio empieza dentro de ti, con pequeños pasos, con la valentía de decir no cuando es necesario, y de decir sí a tu propia felicidad. La vida te espera, con todas sus posibilidades. No dejes que el eco de las expectativas ajenas silencie tu propia melodía. Encuéntrate. Reconstruye tu lienzo. Pinta tu propia historia, con todos los colores vibrantes que te pertenecen. Porque tú eres suficiente, eres valioso, y mereces brillar con toda tu intensidad. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza.